Afortunadamente tu mente tiene una capa más allá de las capas de la mente personal. Esta se llama mente impersonal, la mente abstracta o incluso la mente puramente intelectual. Esta capa de la mente no se distrae con la conmoción interna causada por tus samskaras. Es libre de elevarse sin obstáculo hacia el brillo puro y la creatividad de una expresión mental superior. Esta capa superior de tu mente, a la que llamaremos la capa abstracta, es la que te permite construir cohetes espaciales, desarrollar aire acondicionado y descubrir la existencia de los átomos. La mente abstracta es lo que verdaderamente hace grandes a los humanos. No estás limitado a experimentar solo a través de tus sentidos, eres libre de explorar en el reino de la mente intelectual pura. Tu mente puede llevarte prácticamente a cualquier parte. ¿Quieres construir rovers que puedan ir a Marte para que puedas explorar el planeta en Internet? Maravilloso, puedes hacer eso porque tu mente es capaz de expandirse más allá del límite de tus sentidos y el límite de tus pensamientos personales. La mente puede operar en muchos niveles. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ella? Intelectualmente tienes la capacidad de tomar imágenes del exterior y hacer cosas creativas con ella. Eres libre de usar el poder de tu mente para ser artísticamente abstracto e intelectualmente lógico. Un ejemplo perfecto de esto serían los experimentos mentales de Einstein. Einstein ideó muchas de sus mejores teorías sentado en un sillón y razonando conceptos muy abstractos. Este es un gran tributo al poder de nuestras mentes. Estás muy lejos de perderte en tus pensamientos personales y hacer de estos pensamientos sobre ti mismo el significado total de tu vida. Una vez que creas pensamientos sobre lo que quieres y lo que no quieres y sobre cómo obligar al mundo a que sea así, nunca estarás bien por dentro. Perderás gran parte del gran poder del pensamiento abstracto porque no puedes abstraerte de ti mismo. La vida se convertirá en una batalla entre la realidad y tus preferencias mentales. Este uso de la mente se llama la mente personal porque tus pensamientos son todos sobre ti y tus conceptos, puntos de vista y preferencias. Las enseñanzas de la atención plena, que centran la conciencia en el momento actual, te alientan a concentrarte en algo más que la mente personal. Centrarte en el momento es una forma de sacar a tu conciencia de su incesante adicción a lo personal. Otra forma de trascender la mente personal es usar tu mente intelectual para crear y hacer cosas que no son de naturaleza personal. Esto incluye ser un ingeniero que razona problemas o un investigador médico que estudia enfermedades y cómo curarlas. El arte, la informática, las matemáticas, todos estos son ejemplos de hermosos usos de la mente impersonal. La mente es grande, simplemente no se supone que se use para almacenar todas tus preferencias personales y luego pensar que se supone que todo el mundo debe coincidir con lo que almacenó. El mundo exterior simplemente no va a coincidir mágicamente con lo que has almacenado en tu mente. De hecho, no es muy inteligente esperar que lo haga. ¿Es realmente inteligente dedicar tu vida a luchar contra la vida para que se alinee con tus buenas y malas experiencias pasadas? ¿Cómo puedes disfrutar de la vida si siempre estás preocupado y luchando por salirte con la tuya? Eso es lo que están haciendo todas nuestras sociedades y eso es lo que casi todos los seres humanos han hecho. La gente simplemente no ha evolucionado lo suficiente como para aprender a no hacer eso. Los ricos, los pobres, los enfermos, los sanos, los casados, los solteros, todos están unidos de la misma manera. Si consiguen lo que quieren, están relativamente bien. Si no consiguen lo que quieren, sufren en mayor o menor medida. Afortunadamente, tú no tienes que vivir de esta manera. Hay una forma mucho más elevada de vivir la vida, pero requiere que cambies la forma en que interactúas con tu mente y con la vida que se desarrolla ante ti. Para comprender esta información, primero echaremos un vistazo a cómo decidiste lo que quieres y lo que no quieres. Si prestas atención, verás que tus experiencias pasadas determinan tus preferencias. No lo inventaste todo desde cero. Tus puntos de vista, opiniones y preferencias
se formularon en función de tus datos del pasado. Por ejemplo, digamos que estás totalmente seguro en tu relación amorosa hasta que escuchas que tus amigos terminaron y se sienten miserables. De repente empiezas a preocuparte por tu relación. Estabas bien antes de escuchar sobre tus amigos, pero ahora no lo estás. Almacenaste el concepto de una ruptura en tu mente, aunque en realidad no tenía nada que ver contigo, y te lo tomaste como algo personal. ¿Es posible procesar la información sin que se quede grabada en tu mente? Por supuesto que lo es. Tus amigos tenían un problema y lo compartieron contigo. Llegó a tu mente, pasó a través de tu conciencia y experimentaste el sentimiento de compasión. La interacción en realidad te hizo un ser más grande. Fuiste capaz de absorber completamente la realidad de la vida sin que se atascara en tu mente. Si deseas más tarde recuperarlo, puedes restaurarlo voluntariamente de la memoria en todo tu esplendor. Pero no seguirás volviendo a aparecer por sí mismo, dado que no se atascó en la mente consciente ni se introdujo en el subconsciente. Entonces no afectará negativamente tu vida. Por otro lado, si no fuiste capaz de procesar la experiencia sin resistirte a ella, permanecerá atascada en la mente consciente y creará estragos. Si realmente lo resistes, será empujado hacia el subconsciente donde se pudrirá y extenderá tu perturbación por toda tu mente. En cualquier caso, estás almacenando lo que temes en tu mente. Si haces esto, tendrás miedo de tus propios pensamientos. Hiciste una colección de pensamientos desagradables en tu mente y seguirán apareciendo. Ahora, para vivir allí, el aspecto analítico de la mente debe utilizarse para descubrir qué debe suceder afuera para que estés bien. De ahí vienen las preferencias. Son simplemente intentos de usar eventos externos para resolver el hecho de que no te está yendo bien por dentro. Y esto da como resultado la práctica constante de juzgar todo lo que se desarrolla en función de tus preferencias. Es fácil ver por qué las personas no están de acuerdo entre sí. Nadie más ha tenido las experiencias que entraron por tus ojos. Lo que tienes dentro de tu mente es completamente diferente de lo que otros tienen dentro de sus mentes. No puede ser de otra manera porque los datos de tu mente provienen de las experiencias que tuviste. Nadie más tuvo esas experiencias, ni siquiera cerca, ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni tus amigos. No solo fueron diferentes tus experiencias pasadas, sino que las procesaste de manera diferente. Ciertamente podemos forzarnos a adaptarnos a otras formas de pensar para ganar aceptación, pero eso solo hace que vivir en el interior sea aún más complicado. No solo tienes tu forma de pensar predeterminada como resultado de tus impresiones pasadas almacenadas, sino que ahora debes suprimir partes de eso para ajustarte a la mentalidad de grupo. Estás guardando todas esas cosas personales dentro de tu mente. Lo bueno, lo malo y lo feo. El resultado inevitable es que si el momento frente a ti se alinea bien con tus patrones almacenados, te sientes genial. Te sientes abierto, emocionado y entusiasmado. Si no se alinea bien con tus patrones almacenados, te molesta. Inmediatamente te cierras, te pones a la defensiva y tal vez incluso te deprimas. Pero, ¿cómo es vivir allí? A veces es agradable, a veces no lo es. A veces es el cielo, a veces es un infierno. Esta es la razón por la que no es Dios el que lo hizo de esa manera. Tú lo hiciste. Se te dio libre albedrío, y lo que hiciste con tu libre albedrío fue enredar tu mente. En lugar de estar asombrado de que el momento frente a ti exista, luchas con él para que coincida con lo que quieres. Todas tus preferencias existen porque almacenaste experiencias del pasado dentro de tu mente personal. Esto hace que sea difícil vivir allí, pero en lugar de arreglarlo, se duplica y tratas de satisfacer tus preferencias. Quiero sentirme bien, y la manera de sentirme bien es conseguir la casa que quiero. Es tener el auto que siempre he querido. La forma de sentirme bien es encontrando la mejor relación, porque esta no me está yendo bien. Estos intentos de compensar tus bloqueos son, en el mejor de los casos,
de corta duración, porque en realidad no te estás deshaciendo de los bloqueos. La elección fundamental que tienes en la vida es controlar constantemente la vida para compensar tus bloqueos o dedicar tu vida a deshacerte de tus bloqueos. El hecho es que almacenas estos samskaras dentro. No deberías hacerlo, pero lo hiciste. Ahora, en lugar de deshacerte de ellos, esperas que el mundo se adapte a ti y a ellos. Sabemos que no va a suceder por sí solo, por lo que usamos la capa mental de pensamientos personales para analizar cómo debe ser el mundo para que coincida con lo que queremos. Somos brillantes descubriendo cómo hacer que alguien se sienta atraído por nosotros, o cambiar las cosas para que se ajusten mejor a nuestras limitaciones. Casi todo lo que hacemos está gobernado por esta capa mental de pensamientos personales. Es el mismo poder analítico de la mente que usó Einstein, pero tú lo estás usando para averiguar qué hacer si alguien habla mal de ti. Toda esta capa de la mente intelectualiza y analiza tus patrones almacenados para tratar de descubrir cómo debe ser el mundo para que cuando llegues te sientas bien y nunca te sientas mal. Es por eso que tiendes a tener tantos problemas para tomar decisiones, porque estás tratando de averiguar cómo te hará sentir cada elección más adelante. ¿Dónde quiero vivir? ¿Debería cambiar de trabajo? Necesito resolver esto. Estás tratando de conceptualizar mentalmente cómo la acción propuesta coincidirá con los patrones que has almacenado en tu interior. Ni siquiera lo piensas dos veces. Por supuesto que eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué más haría? ¿Qué tal vivir en la realidad y disfrutar de los momentos que se desarrollan frente a ti? Eso es lo que más puedes hacer. Usa tu mente para ser creativo, inspirador y hacer cosas grandes. No dejes que la mente esté siempre pensando en sí misma y en lo que quiere. Aprende a disfrutar la vida tal como es, en lugar de limitar las formas en que puedes disfrutarla para servir a tus impresiones pasadas. La capa mental egocéntrica y analizadora es la peor. Es el modelo que construye sobre cómo todo y todos deben ser para que te sientas bien, incluido el clima de mañana. Pero en un momento puedes parar y pensar en ello. Lo que quieras que sea el clima no tiene nada que ver con lo que va a ser. El tiempo tiene que ver con la meteorología, no con tu sistema de preferencias. Si realmente quieres saber por qué tuvo que llover en tu día libre, ve a estudiar ciencias. Una persona sabia se da cuenta de que el mundo no se va a desarrollar de la manera que ellos quieren porque se supone que no debe hacerlo. Ninguno de nosotros está de acuerdo en cómo se supone que debe desarrollarse, pero solo hay un mundo ahí fuera. Es mejor que dejemos la realidad o la ciencia o a Dios, no a las preferencias individuales de cada uno. El mundo frente a ti tiene el poder de la realidad detrás de él. Se está desarrollando de acuerdo con las influencias que lo hicieron ser como es. Y hay miles de millones de influencias que se remontan a miles de millones de años. Por el contrario, solo estás inventando cómo se supone que debe ser en función de las impresiones que guardaste dentro de tu pasado. Cuando la realidad no sucede como quieres, dices que la realidad está mal. Sin embargo, las experiencias no son sufrimiento. Las experiencias son experiencias. Pero si tú decides cómo quieres que sean y no son así, entonces sufres. El sufrimiento es causado por el contraste entre lo que mentalmente decidiste que querías y la realidad que se desarrolla frente a ti. En cualquier grado en que no coincidan, sufres. Lo que estamos explorando aquí es más profundo de lo que la mayoría de la gente quiere escuchar, pero es la verdad. Has establecido en tu mente lo que te gusta y lo que no te gusta, en base a tus impresiones pasadas. Ahora crees honestamente que el mundo debería ser así. Obviamente, esa no es una creencia fundada en la realidad. Mientras hagas eso, vas a tener un tiempo muy difícil en la vida. Ahora tenemos una visión bastante clara de la mente personal. Hemos visto que la primera capa de la mente es la que recibe los sentidos.
La segunda capa son los samskaras, que no dejamos pasar mientras la vida fluye hacia nosotros. Sobre esta base construimos patrones de pensamientos muy personales de gusto y disgusto, y cómo hacer que la vida se desarrolle de la manera que queremos. Estas impresiones de lo que nos gustaba y nos disgustaba son tan poderosas que nuestra conciencia se absorbe por completo en el modelo de vida que generan. De hecho, nos enfocamos en él tan completamente que forma nuestro concepto de nosotros mismos. Yo soy el que le gusta esto o aquello y me lo tomo muy en serio, porque quiero conseguir lo que quiero. Estamos tan distraídos con este modelo que ni siquiera somos conscientes de estar ahí, atrás, viendo todo esto, pero lo estamos. Estás ahí y tienes la habilidad de crear un pensamiento. Ahora mismo di hola dentro de tu cabeza. Dilo una y otra vez. Lo estás haciendo, ¿no? Si no hubieras dicho esa palabra a propósito, no habrías estado en tu mente, ¿verdad? Ciertamente tienes la capacidad de hacer que tu mente cree pensamientos deliberadamente. En general, hay dos tipos muy distintos de pensamientos, los voluntarios y los automáticos. El primero que vamos a ver, los voluntarios, son pensamientos que creas voluntariamente. Puedes crear pensamientos voluntariamente de dos maneras diferentes. Puedes crear pensamientos auditivos a través de la voz dentro de tu cabeza que dice hola, o puedes crear visualizaciones en el ojo de tu mente. Por ejemplo, puedes visualizar un barco. ¿Lo ves en tu mente? Ahora visualiza un bote más grande y luego uno más grande. Ese bote no estaría ahí a menos que tú lo quisieras a propósito. Una vez más, ves que claramente tienes la habilidad de hacer que tu mente cree pensamientos. Y hay otra categoría de pensamientos, además de los pensamientos voluntarios. Son los automáticos. Estos que no decidiste crear a propósito. Estos que aparecen simplemente en tu mente por sí solos. Puede que les prestes atención una vez que están ahí, pero no decidiste voluntariamente crearlos como lo hiciste con el barco. La gran mayoría de tus pensamientos se generan automáticamente. Estás conduciendo por la calle y tu mente comienza a crear pensamientos por sí misma. ¿Por qué tuve que decir esas cosas? Si no las hubiera dicho, aún podríamos estar juntos. Bueno, eso es poco probable. Teníamos problemas antes de eso. No estás haciendo deliberadamente que tu mente cree estos pensamientos. Esta es esa voz dentro de tu cabeza que habla por sí sola. Sin duda que esto suceda por sí solo, intenta detenerlo durante un periodo de tiempo prolongado. La corriente de pensamientos de la mente regresará en poco tiempo. Digamos que alguien te iba a llamar a las 3 y a las 3:30 todavía no te ha llamado. ¿Qué sucede durante esos 30 minutos? Tu mente crea pensamientos por sí misma. No estás decidiendo deliberadamente. Quiero preocuparme por esto. Vale, mente, empieza a crear pensamientos preocupantes. ¿Tuvo un accidente o me está dejando plantada? No estás haciendo eso. Tu mente lo está haciendo todo por sí misma. Ni siquiera son pensamientos significativos, son pensamientos destructivos. Están arruinando tus 30 minutos. La pregunta es, si vas a terminar esperando 30 minutos a que la persona llame, ¿por qué quieres sentirte miserable? Bueno, técnicamente no lo eres. Tu mente lo está haciendo por ti. Si prestas atención, verás que la mente crea la mayoría de los pensamientos por sí misma. Continúan todo el tiempo. Solo mírate en la ducha. Cuídate cuando conduces. Obsérvate cada vez que te tomes un descanso en el trabajo. Verás que tu mente está constantemente creando pensamientos, incluso cuando alguien te está hablando. Las palabras pueden llegar a través de tus sentidos, pero no las estás escuchando por completo. También estás escuchando la reacción de tu mente a lo que se dice. Estás pensando, no estoy de acuerdo con eso, yo nunca lo haría de esa manera. Tu mente simplemente hizo que la discusión se tratara de ti en lugar de lo que la persona está diciendo. Si observas estos pensamientos generados automáticamente, verás que van desde divertidos hasta aterradores.
Independientemente, ¿eres tan inteligente al tener todo ese ruido dentro de tu cabeza todo el tiempo? Si te molestas en prestarle atención, descubrirás que no lo es. Pero ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿Por qué la mente crea pensamientos por sí misma sin que tú lo hagas voluntariamente? De hecho, cuando almacenas un samskara, un patrón mental y emocional inacabado, ese patrón no se quedará quieto dentro de ti. Cualquier cosa que haya quedado almacenada dentro de tu mente, porque te resististe o te aferraste a ella, estás tratando de liberarte. Es una realidad energética, como las leyes del movimiento de Newton. La energía no puede permanecer allí a menos que continuamente afirmes una fuerza de voluntad opuesta para mantenerla allí. Es por eso que sigue volviendo a subir. Mami te gritó hace 25 años y eso te dolió. Ahora de repente alguien menciona a tu madre gritando y todos esos problemas emocionales y mentales surgen dentro de ti. ¿Por qué? La energía bloqueada siempre está tratando de surgir, cada milisegundo. Al igual que en un río represado, el bloqueo está tratando de liberar su energía reprimida. No es cómodo permanecer dentro de ti, por lo que debes hacer valer constantemente tu fuerza de voluntad para mantenerlo presionado. ¿Cuánta energía estás desperdiciando manteniendo toda esta basura dentro? Así como tu cuerpo siempre está tratando de expulsar impurezas, tu mente está tratando de sacar esas impurezas mentales. Eso es lo que sucede cuando tu mente crea tus propios pensamientos. A veces podrás rastrear esos pensamientos hasta su fuente, otras no es tan fácil. Lo importante a tener en cuenta es que siempre hay una razón por la que tu mente crea un pensamiento frente a otro. Volvamos al ejemplo de alguien que llega tarde con una llamada telefónica. Tu mente podría comenzar a crear pensamientos preocupantes sobre lo que podrías haber hecho para molestarlos tanto porque no te están llamando. Pero esa no es la pregunta significativa. La pregunta significativa es, ¿por qué surgió esa posible razón frente a cualquier otra? Resulta que cuando tenías 10 años alguien dijo, tienes razón, no te llamé, fue a propósito porque no me gustó lo que hiciste. Ahora, años después, cuando alguien nos llama, vuelve a aparecer. ¿Qué pasaría si hace años, cuando una persona nos llamaba, la razón era que quería sorprenderlo viniendo personalmente con un regalo especial? Ahora, cuando alguien nos llama, te sientes muy emocionado por lo que podría suceder a continuación. Estas impresiones quedan dentro de ti. Continuamente intentarán liberar la energía acumulada y terminarán determinando los pensamientos que tu mente crea por sí misma. Esta es la naturaleza de casi todos tus pensamientos automáticos. No deben verse como una verdad importante o una gran percepción de lo que realmente está sucediendo. Son simplemente tu mente intentando limpiar los patrones que has almacenado allí. Para comprender mejor cómo se liberan las energías mentales almacenadas, pasemos al tema de los sueños. ¿Qué son los sueños? El concepto freudiano tradicional de los sueños es que algunos eventos que suceden en el exterior dejan impresiones inacabadas en la mente. Un niño pequeño quiere una bicicleta, pero no la consigue. Se va a dormir y sueña que tiene una bicicleta. El evento de la bicicleta original no le sentó bien, por lo que el chico lo desechó de su mente. Él lo reprimió. Cuando se fue a dormir y no estaba controlando tanto sus pensamientos, la mente era libre de liberar lo que no había sido libre de expresar mientras el niño estaba despierto. Todos experimentamos este tipo de sueños con bastante regularidad. Un evento cargado del mundo de vigilia encuentra su camino hacia nuestro mundo de sueños. No estás haciendo esto voluntariamente. Es la mente tratando de liberar los patrones de energía acumulados. Hay todo tipo de sueños. Freud llamó al sueño que hemos estado discutiendo el cumplimiento básico del deseo. Es un samskara formado en la mente despierta que libera energía al crear los pensamientos que observas mientras duermes. Estos pensamientos que componen tus sueños no son tan diferentes de los pensamientos automáticos que ocurren en tu mente despierta.
ciertamente son mucho más vívidos, especialmente en sus imágenes. Esto se debe a que cuando estás durmiendo, la mente puede concentrarse por completo en crear los pensamientos. No está ocupado siendo distraído por los sentidos o las muchas otras capas de pensamientos y emociones que están sucediendo. Además, no estás alejando los pensamientos deliberadamente. Por eso la mente es mucho más creativa cuando te duermes. Puedes crear un mundo completo y complejo en 3D completo y Technicolor. La mayoría de las personas no pueden hacer eso cuando están despiertas, aunque obviamente sus mentes son perfectamente capaces de hacerlo. Una vez que dejes de reprimir las experiencias incómodas, te darás cuenta de que realmente no existe una mente subconsciente per se. La mente consciente y la mente subconsciente son en realidad la misma mente. Y la única razón por la que vemos una diferencia es porque creamos una división artificial. Para entender esto, imagina mirar alrededor de una habitación llena de gente y decir: la gente del lado derecho de la habitación me gusta, me siento cómodo con ellas. Sin embargo, las del lado izquierdo, con esas me siento incómodo. Dicho esto, imagina que nunca más miras hacia el lado izquierdo de la habitación porque te incomoda. Lo que acabas de hacer es separar la habitación en la parte con la que te sientes cómodo y la parte con la que no quieres tener nada que ver. La última parte existe, pero ya no existe para ti. Eso es exactamente lo que has hecho para crear la mente subconsciente. La parte de tu mente que no estás dispuesto a mirar es lo que llamamos el subconsciente. Afortunadamente, estas partes de tu mente divididas artificialmente se fusionarán una vez que dejes de reprimir. Recuperarás el resto de tu mente y podrás usar todo tu poder. Imagina cuánto poder mental desperdicias empujando todo ese lío al subconsciente. Esto tienes que mantenerlo ahí abajo por el resto de tu vida. Es realmente sorprendente el lío que hacemos porque no podemos manejar los momentos que pasan frente a nosotros. Los pensamientos que empujamos hacia el subconsciente juegan un papel tanto en nuestro estado de vigilia como en el de sueños. La razón por la que tu mente está creando tus pensamientos oníricos generados automáticamente es la misma razón por la que tu mente crea tus pensamientos de vigilia generados automáticamente. En ambos casos, no estás creando voluntariamente esta actividad mental. Está sucediendo por sí solo como parte del intento de la mente de liberar las energías bloqueadas. El hilo común entre tus estados de vigilia y sueño es que es la misma conciencia la que es consciente de ambos. Tú, que estás mirando el sueño, eres el mismo que miras tus pensamientos despiertos y experimentas el mundo exterior. Es por eso que cuando te despiertas puedes decir: ¿qué sueño tuve? ¿Cómo lo sabes? Lo sabes porque estuviste ahí. El mismo tú que es consciente mientras está despierto. Curiosamente, porque es el mismo tú, puede haber mucho crecimiento espiritual en los sueños. Meher Baba, otro gran maestro de yoga, dijo que puedes eliminar el karma en tus sueños. Dijo que al pasar por una experiencia en tus sueños en realidad es beneficioso para tu evolución espiritual. Al menos estás permitiendo que se libere algo de energía bloqueada que no permitiste mientras estabas despierto. Y eso es saludable. Hay mucho que podemos aprender sobre nosotros mismos a partir del estado de sueño. Si lo que almacenó el subconsciente fue más traumático que simplemente no gustarte lo que sucedió o no obtener lo que querías, ¿qué sucede? Algunas cosas son mucho más difíciles de tratar que solo las preferencias. Hay samskaras que son tan profundos que ni siquiera pueden surgir en un sueño. Si trataran de liberarte, te despertarías de una pesadilla en un estado muy perturbado. En otras palabras, tu conciencia no puede experimentar el evento incluso cuando se manifiesta en un sueño. Te resistes y te sientes tan incómodo al respecto que te despiertas. Entonces, ¿cómo se libera esa energía? La energía inconclusa almacenada en tu mente siempre está tratando de liberarse en un nivel u otro. Si la liberación te despertara de un sueño, tu mente por sí misma simboliza lo que estás tratando de expresar. En lugar de soñar con el accidente automovilístico que mató a tu hermano menor,
Sueña que hay pájaros volando alto y un águila se abalanza y se lleva uno de los pájaros pequeños. Estás dispuesto a ver eso, pero no estás dispuesto a ver un accidente automovilístico con alguien a quien amas muriendo. Todo esto es muy real. Tu mente te está haciendo un favor. Tu mente brillante hizo eso en un intento por mantenerse saludable y liberar al menos parte de la energía acumulada. De eso se trata la simbología de los sueños. Es realmente sorprendente lo brillante que es tu mente cuando se la deja a su propio ingenio. Así como tu cuerpo siempre está tratando de curarse a sí mismo, tu mente siempre está tratando de liberar estas impurezas que están atrapadas allí.